Bueno, en cuanto al desenlace, el desenlace puede ser que la persona se cure de manera espontánea. Por ejemplo, hay algunas verrugas en piel que salen, llegan, habitan y se van. Algunos virus, que lo único que hay que hacerles es como tratar, o sea, los virus, por lo que no tenemos una cura, un tratamiento que los ataque directamente. Hay algunos que los devuelven, que les retrasa su crecimiento, pero por ejemplo dentro de los más comunes, como los virus que generan la gripa, ¿cierto? El virus entra y finalmente la persona se cura. Lo que sí, entra, lleva a cabo un ciclo natural y se va. Cumple su ciclo. Lo que corresponde es un tratamiento acorde a los síntomas. Si tiene fiebre, pues darle para la fiebre. Si tiene alergia, igual. Cronicidad, o sea que ya se vuelva algo de que todo el tiempo la persona lo tiene. Un dolor lumbar, por ejemplo, si no es tratado a tiempo, hace que la persona, si no corrige la postura, si no hace ejercicio, si no hace terapia, si no baja de peso, hace que la persona toda la vida viva con un dolor de espalda, ¿cierto? La incapacidad, la que puede generar, por ejemplo, la obesidad, que puede cursar en algún momento con una complicación como la diabetes, que en algún momento puede generar que haya la pérdida o amputación de alguna parte del cuerpo. La muerte, si no, pues hay un curso natural, enfermedades que aún no le hemos encontrado tratamiento y que pueden haber formas de mitigación, de paliación y de aumentar la sobrevida. Pero pues una persona que se infecta con VIH, si no tiene un cuidado juicioso de la enfermedad, pues la enfermedad lo puede llevar a la muerte. Entonces eso dice que depende del tipo de enfermedad, de las características del huésped, su sistema inmunológico, la calidad de los servicios de salud. En el caso del VIH, hacíamos la comparación de cómo se comporta en África a cómo se comporta en países en continente americano, por ejemplo, que hay una diferencia económica. ¿Vas a preguntar algo, señora? Tengo una confusión. Al momento de hablar del periodo patogénico, cuando hablamos del periodo de incubación, ¿sería la etapa predrómica? Sí. Condiciones socioculturales y nivel de conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Muy bien, al comienzo hablamos que esto servía para la investigación y para todas las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces hay una entidad que se denomina niveles de prevención. La interrupción de los acontecimientos que conforman la historia natural de la enfermedad es uno de los objetivos de la salud pública. Esto es responsabilidad del equipo de salud. Poner barreras al desarrollo de la enfermedad se ha llamado niveles de prevención, y en esto la epidemiología trabaja fuertemente en la investigación, encontrando factores asociados y mirar cómo esto afecta a la historia natural de la enfermedad. Prevención primaria. Ayúdame a leer. Tú. Actúa en el periodo prepatogénico, dirigida a eliminar la cantidad o la calidad de los factores de riesgo. Se logra a través de acciones de promoción de la salud y de protección específica. Muy bien. Entonces, periodo prepatogénico, antes de que la persona se enferme, antes de que manifieste, todas las campañas que sean necesarias para evitar que la persona entre en contacto con ese riesgo. Entonces, promoción de hábitos de vida saludable. Para el VPH, para el VIH, una sexualidad responsable. Para la obesidad, para el sobrepeso y la obesidad, hábitos de alimentación sana, un ambiente adecuado en el que se rodea a la persona, ejercicio, disminuir el sedentarismo, ciudades que promuevan el ejercicio y que promuevan la movilidad. Por ejemplo, los Transmilenios, si se dan cuenta que los puentes son largos, los de Transmilenio, eso es una estrategia para promover que la persona camine, sí, es una forma. Protección específica. El típico ejemplo de protección específica son todas las vacunas. Existe un riesgo, hay que vacunar, ¿sí? Me protejo específicamente contra
la difteria, contra el tétano, contra el polio. La persona no está enferma, pero está jugando en un ambiente en el cual se puede enfermar. Protección específica. ¿Listo? Protección específica. Que nuestra sal tenga flúor, que tenga yodo, para todo el problema de hipotiroidismo y para los problemas de dientes. Eso es protección específica. ¿Listo? Promoción de la salud, educación, economía y realidad sociocultural. La educación de la persona. A muchos de ustedes, por el nivel educativo que tienen, yo no tengo por qué gastar tanto tiempo en decir que es importante planificar, ¿cierto? Porque ustedes la tienen clara, tienen una perspectiva diferente y quieren desarrollarse primero ustedes antes de, ¿cierto? Eso es educar a la población. A una población educada es más difícil manipularla por un voto, ¿sí? Porque vote por, te voy a dar 3 bultos de cemento si tú votas por tal persona, ¿sí? Esa es la educación también. Acordémonos que la salud no solo tiene que ver con la parte física, biológica, pero en este caso, educación en salud, todos los hábitos adecuados para que nosotros nos mantengamos dentro de un equilibrio biopsicosocial, en lo posible. La economía determina el que se pueda prevenir las enfermedades, que se pueda promocionar la salud, el que sería muy chévere que nosotros tuviéramos unas vías de comunicación amplias, un sistema de transporte público amable. ¿Cuántos problemas de salud mental nos ahorraríamos? ¿Cuánta cantidad de estrés en las personas? Eso tiene que ver con la economía y con la política también. Y nuestra realidad sociocultural es que socioculturalmente nosotros somos un país que no elige buenos gobernantes, que hace que haya más corrupción. Es un ejemplo, me fui por esa línea. Protección específica, inmunizaciones, programas nutricionales, eliminación de sustancias carcinogénicas y alergénicas. Entonces, si hemos encontrado que las dioxinas y los furanos son hidrocarburos que se emiten al ambiente por una combustión incompleta, lo que tratamos es de promover que hayan, cuando se trata de plásticos, por ejemplo, que no se quemen de manera descontrolada, sino que se lleven a incineradores. Esa es una forma de protección específica. Programas nutricionales, todos los programas de refuerzo de asistencia nutricional que hay en las escuelas. Señora. Los países de condiciones de vida, pero es en donde presentan más casos de suicidio. Entonces se supone que uno debe buscar barreras para evitar que una enfermedad se propague o pues se presente, ¿sí? Pero si igualmente se encuentra ese tipo de, digamos, como de buenos factores y digamos como, bueno, yo vivo muy bien, pero se presenta una tasa de suicidio muy alta, ¿eso no será como ir en contra de lo que están pidiendo? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que no hemos encontrado un modelo de desarrollo perfecto. La calidad, las condiciones físicas y el acceso a las oportunidades en general son muy equitativas en estos países, pero las personas, el mismo estilo de vida para lograr eso ha hecho que se pierda un poco la unidad familiar, la parte como espiritual y de trascendencia, que hace que las personas entren en un nihilismo en el que la vida no le ven sentido. Entonces es lo mismo como en países desarrollados, que el problema no es la falta de comida sino la sobrealimentación. Todo el tiempo se está en búsqueda de un proceso, y siempre de un proceso ideal, de un estado ideal, pero pues en eso se trata. No es que nos estemos contradiciendo, es que se está dando mucho de una cosa pero se está descuidando la otra. Sí, hay una tendencia nueva que se llama slow life, la piece of life, la que la vida se torne más suave, más lenta, o sea, perder esa velocidad y ese agite por lograr cosas que al final uno se da cuenta que no sirve, no lo es todo. Muchachos, se nos están formando grupitos de clase. ¿Están cansados? 30 segundos de descanso, a ver, 30.
Promoción de la salud posiblemente vacuna a los niños, es promover la salud, protección específica de la vacuna, ¿sí? Protección promoción de la salud, hay que comer bien, una dieta adecuada por ejemplo en esto y esto, protección específica, darle más asistencia nutricional a los jardines escolares. Bueno, muy bien, seguimos. Volvemos. Ya casi terminamos y les explico la rúbrica y son libres. Bien, entonces, ¿dónde vamos? Prevención. Acá me hacían una pregunta que no había quedado claro, la protección específica. La promoción de la salud, un ejemplo es decirle a las personas, hay que vacunar los niños. Existe un programa ampliado de inmunización que es gratuito. Todo niño que nace debe entrar en ese programa, debe adherirse. Eso es promover. Protección específica es ya aplicarle la vacuna al niño, protegerlo específicamente contra la difteria, contra el tétano, contra el polio, ¿sí? Prevención secundaria es detección de la enfermedad en etapas subclínicas, reducir consecuencias de la enfermedad. En este caso, se da a cabo el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y adecuado y limitar incapacidades y secuelas. Para esto es preciso hacer investigación, tamizajes y depende de los recursos. Un ejemplo, detección precoz de alteraciones a nivel de cuello cervicuterino. O sea, la persona ya se expuso, ya empezó a desarrollar la patología propia del virus del papiloma humano. Detección precoz es que entre en un plan regular de citología, de detección precoz de cáncer de cuello uterino. De esta manera, si la persona ya ha empezado a hacer algún tipo de neoplasia, pues que esté en un estadio inicial. Lo mismo para el cáncer de mama, por ejemplo. Detección precoz. Detección precoz de caries. Cuando se hacen las visitas cada 6 meses al odontólogo y encontramos que hay una alteración en alguna de las piezas dentales. ¿Cierto? Detección precoz, tratémosla rápidamente antes de que eso se profundice. ¿No? Entonces, la prevención secundaria tiene que ver con no solo detectar precozmente, sino tratar oportunamente. Y eso va de la mano con los servicios de salud. Lastimosamente, en nuestro sistema de salud, algunas mujeres a las que se les detecta alguna patología, alguna alteración en el cuello uterino, la cita para biopsia le demora muchísimo. Entonces, cuando ya llega una biopsia, ya la historia natural de la enfermedad ha avanzado. Y de ahí a cuando le dan el tratamiento, mucho más. No estamos fallando en la escala. Siempre hay 3 cosas unidas: detecto, 2 cosas seguidas: detecto precozmente y trato oportunamente, trato de una vez, ¿sí? Y en eso se ven mucho las diferencias de accesibilidad en salud. Muchas mujeres con cáncer de mama, depende del estrato. Si le encontraron una alteración esta semana, ya la otra la están entrando a cirugía portátil. En cisben o personas con con una calidad, una afiliación que no es de muy buena accesibilidad, duran hasta 1 año para el tratamiento. Entonces, la idea es limitar incapacidades y secuelas. Es necesario investigar en cuál es el estadio, hacer investigaciones de cómo es el desarrollo de la enfermedad. Señora. Una pregunta respecto al VIH. ¿Existe algún margen de error al tomar la psicología? Que digamos que esas alteraciones no sean detectadas. Sí,
Sí, para cualquier prueba diagnóstica existen, y eso tiene que ver con epidemiología, dos conceptos. Uno se llama sensibilidad y el otro especificidad. Sensibilidad tiene que ver qué tantas personas que están enfermas puede encontrarlas, ¿sí? Y especificidad, cuando él dice cuando esa prueba dice esta persona está sana, qué tanto es cierto que esté sana. Sí, la citología, realmente no me acuerdo cuánto es la sensibilidad, creo que es como un 80%, no, un poquito menos, como el 60%. Por eso hay que hacerla de manera regular, unida a otros factores de riesgo, ¿sí? Bueno, y bien, el tamizaje es el ejemplo típico de la citología. Prevención terciaria, señora. Tamizaje es una palabra que ha sido utilizada del lenguaje común. Tamiz es un colador. Entonces yo cojo a un poco de personas, las paso por un colador, que es una prueba diagnóstica, y miro cuántas de ellas pasan porque están sanas y se quedan porque están enfermas. Es la típica muestra de tamizaje en la citología. O sea, le tomo a muchas personas a ver de cuántas a ellas logro captar con algún tipo de alteración. Es una forma de hacer una identificación inicial de alteraciones, no es una forma diagnóstica, no es el diagnóstico, es la forma de detectar alteraciones. ¿Sí? Prevención terciaria se realiza en la etapa clínica, busca reducir complicaciones de la enfermedad, por ejemplo, rehabilitación física y mental. Para esto es preciso contar con las facilidades adecuadas en el sistema de salud y en general en la comunidad. La prevención terciaria normalmente e históricamente se ha visto como rehabilitación, como los programas de rehabilitación, todas las ciencias de la misma. Típico de prevención terciaria, cuando una persona tuvo un infarto agudo de miocardio. Prevención secundaria en el infarto agudo de miocardio, reposo absoluto, evitar complicaciones, ¿cierto? Cuando la persona, su corazón le está fallando, debe entrar en un estado de bajo consumo de metabolismo, en reposo absoluto. Eso es prevención secundaria, porque lo que estamos impidiendo es que el daño al tejido cardíaco se aumente. Prevención terciaria es, una vez hemos logrado sacar a la persona de su infarto agudo de miocardio, ¿cómo vamos a volver a que esa persona se inserte en la vida regular con esa restricción que puede tener por la alteración al tejido cardíaco? Esa es una cosa, es algo que se denomina prevención terciaria. Pero realmente en todos los hospitales deberíamos hacer tanto prevención secundaria como prevención terciaria, y para disminuir reincidencias, porque sobre todo la prevención terciaria tiene que ver con enfermedades que dejan un alto nivel de complicaciones o de secuelas. Entonces, ¿cómo hacer que se reduzcan esas complicaciones y haya una rehabilitación, una inserción adecuada de la persona a la vida normal, a la vida regular, a partir de su limitante? ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, ¿cuáles son las etapas de la historia natural de la enfermedad? El primer periodo, ¿cómo se denomina? ¿Qué pasa en el periodo prepatogénico? Se está moviendo en el ambiente, pero, señor, Santiago, no se presenta ningún cambio desarrollado. no está enferma la persona, está en el ambiente, ¿cierto? Está en el ambiente. ¿Pensaron en la persona, la que les dije? ¿La lograron ubicar en cada una de las etapas? ¿Quién no la logró ubicar? Señora, ¿quién nos quiere comentar el caso y cómo serían las diferentes etapas? Sin nombrar la persona, simplemente es el caso de una persona con tal patología. ¿Quién se le mide? Señora. Digamos una persona que después de un tratamiento clínico comenzó a aumentar su peso, se dio cuenta que estaba aumentando de peso, trató de hacer ejercicio, pero
digamos, por su calidad de vida, por sus hábitos no logró seguir con el ejercicio. Digamos, ese sería como el periodo prepatogénico. No tiene ninguna enfermedad, en este caso sería obesidad, no tiene ninguna enfermedad, pero pues ya está notando, se encuentra como comiendo mucho, no hace ejercicio, sedentaria. Ese puede ser el periodo prepatogénico. Ya el periodo patogénico sería ya, digamos, un peso por encima de lo normal, que se encuentre como en preobesidad, y ya pues está manifestando pues ya aumento de peso, digamos dolor en extremidades por causa del peso, no sé, puede ser. Esa es ya la manifestación. La manifestación debe ser Okay. Hay personas que por falta de una prevención secundaria, por ejemplo, personas que históricamente han sido obesas, se hacen la operación gástrica, con el balón, o bueno, hacen una reducción de su estómago y se vuelven a engordar, porque no hubo una prevención secundaria, en el sentido de que le quitaron el sobrepeso, pero no hubo un acompañamiento suficiente para hacer un mantenimiento de esa nueva condición. ¿Sí? Es una de las situaciones. Otro ejemplo, bueno, aquí vamos a ver algo voy a empezar a explicar la actividad rubricable. Vamos a mirar cómo se inserta esto, por ejemplo, con la historia natural de la enfermedad. Entonces, muchachos, la actividad rubricable, por eso hice un llamado a lista. Estas personas, voy a mandarles un correo, quien los conozca también, para que les diga, ellos deben estar en este grupo, pertenecen a este grupo, porque la rúbrica de este grupo la voy a calificar yo, del otro grupo la profesora Ana María, ¿cierto? Entonces, a quien conozca Camila Páez, Estefanía Patacón, Juliana Peña, Camila Pérez, Felipe Pinilla, Alejandro Rodríguez, Caterín Rojas, Juan Salinas, Francisco Solano, José Miguel Solórzano, Manuela Telles, Diana Urrego, María Angélica Vargas, Carlos Vega y Catarina Vergara deben estar. Digamos, Felipe Pinilla no es una tarifa. ¿No la ve? Ok. Bueno, muy bien. De ellos, los que sepan, les comunican y que sí estén viendo la asignatura. Entonces, primera claridad. Este grupo yo califico la rúbrica. Ténganlo por seguridad, ténganlo por seguro que la profesora Ana María y yo todo el tiempo nos vemos para estar en consonancia de lo que estamos dictando. Sin embargo, hay algunas particularidades. Entonces, lo que yo les diga en esto y lo que acordemos es lo que ustedes deben hacer. Si otro compañero del otro grupo lo está haciendo por otra ruta y ustedes se confunden, asuman que yo soy la que les voy a evaluar. Entonces, lo que lleguemos a este acuerdo es lo primero. Bueno, la primera claridad que deben tener respecto a la rúbrica. Segundo, 29 de abril, fecha máxima para subirla. Tercero, la pueden empezar a hacer desde ya. Cuarto, me pueden a través del correo preguntar cosas, si eso no queda claro en las otras clases. ¿Listo? Quinto, es importante el contenido y la forma, ambas cosas. ¿Listo? Hay que buscar información, empiecen desde ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Y ya les explico. Y esto se los voy a subir a la plataforma hoy, ahorita. Entonces, ustedes deben explicar el proceso para el diseño de un cuestionario dirigido a la comunidad. Les voy a evaluar pregunta, investigación, objetivos de un estudio, variables, marco teórico e instrumento para la recolección de los datos. A partir de los temas que van avanzando vamos a ir viendo algunas cosas, pero otras las voy a explicar a partir de este momento. Tienen que tenerla clara. Dice: se desea conocer la frecuencia de casos de parasitismo intestinal en mujeres embarazadas estrato 1 y 2 de Bogotá. Para esto explica el proceso necesario para diseñar un instrumento que permita medir la distribución del fenómeno a estudio. Entonces, por ahora queremos hacer una investigación para saber cuántas mujeres en Bogotá que pertenecen al estrato socioeconómico 1 y 2 que se encuentran embarazadas tienen parasitismo intestinal. Entonces,
Primera claridad frente a lo que vamos a averiguar por parasitismo intestinal. Hay dos entidades grandes de parasitismo intestinal. Las que se comunican por protozoarios. Entonces está Amoeba histolítica, Giardia lamblia, las Tocitis hominis, son como las más comunes en protozoarios. Y los que son helmintos, sobre todo geohelmintos, que son Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Uncinaria, Ascaris, Trichuris trichuria, Uncinaria, son esos. Entonces, alguien que me diga, profe, pero es que yo averigué sobre toxoplasmosis. No, en este caso no estoy hablando de toxoplasmosis. O sea, sí es un tipo de parasitismo, pero estamos centrados en el parasitismo de orden intestinal, orofecal, ¿cierto? Que tiene y vamos a centrarnos en eso. Esas son las primeras cosas. Acá hay unos documentos que apoyan consúltenlos, ambos están en la biblioteca. Entonces aquí hay otro documento. Entonces, si hacemos caso al método científico, ¿qué se tiene? La observación del problema. Se desea conocer la frecuencia de casos de parasitismo intestinal. O sea, observamos que no hay esa prevalencia. Realmente en Bogotá, realmente en Colombia no sabemos cuántas mujeres embarazadas tenemos con parasitismo intestinal. Bueno, pero ahorita lo vamos a centrar. Entonces, están centrados en mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, les hicimos una matriz. ¿Qué se necesita y qué se debe entregar en esta parte? ¿Qué se necesita? Revisar qué hay escrito acerca del problema. Para esto se hace una revisión general de la literatura. Hay una diferencia entre una revisión general y una revisión sistemática. La general es que ustedes se meten a las diferentes bases de datos tratando de buscar el tema por diferentes medios. La sistemática es cuando ustedes ya han identificado unas palabras clave y a través de esas palabras clave empieza la búsqueda. Entonces, un resumen de máximo una página, muchachos, máximo una página. Leo la página. Si ese resumen tiene página y media, la otra media no la leo. ¿Ok? Un resumen de máximo una página que sintetice el resultado de esa búsqueda. Por favor, tenga en cuenta hacer las citaciones bibliográficas necesarias de manera adecuada. Entonces vamos a manejarnos por Vancouver, ¿sí? Varias cosas, muchachos. Primero, uno debe evitar a toda costa poner frases textuales largas, entre comillas. O sea, traer de un texto a lo que uno está escribiendo, por ejemplo, 3 o 4 líneas textuales, eso ya es mucho. Una entrecomillado textual se justifica si realmente esto hay que decirlo de esta manera porque no hay otra mejor manera y es contundente, ¿sí? Y va entre comillas. De lo contrario, yo hago un parafraseo de ese contenido y lo cito, igual porque no es mío, pero lo parafraseo, ¿no? Entonces, otra cosa clave, muchachos, les invito a que entren a las bases de datos, busquen en español y en inglés, las más recomendadas en la universidad para este tema. Pues hay muchas, pero yo les recomiendo Cielo y PubMed. Busquen por Divide y Vencerás, no busquen parasitismo intestinal, busquen a Ascaris, Trichuris, Giardia lamblia, ¿sí? Específico, porque parasitismo es una cosa muy global. Entonces ustedes primero se meten y buscan eso. Luego definir, muchachos, señora. No tiene que ser específico sobre un parásito. Lo que quiero decirles es que ustedes, si introducen en el buscador parasitismo intestinal en mujeres embarazadas, les sale menos información a que si buscan Ascaris lumbricoides y embarazo, Giardia lamblia y embarazo. Inténtenlo inicialmente por la parte gruesa, que sería el término parasitismo, pero si quieren volver más específica la búsqueda, lo hacen por el parásito en especial, pero yo estoy hablando de todo tipo de parasitismo. Bueno, es más, ahí les voy dando una clave.
Bogotá es más prevalente para protozoarios que para geohelmintos. Bueno, entonces segundo, definir una pregunta de investigación y unas palabras claves para la revisión sistemática de literatura. ¿Qué deben entregar en esta parte? La pregunta de investigación y las palabras clave. Entonces, una pregunta es: ¿cuál es la prevalencia de parasitismo intestinal en mujeres embarazadas, estrato 1 y 2 en Bogotá? Esa es una forma. Y de ahí sacarían ustedes cuáles son las palabras que le ayudarían a hacer esa búsqueda sistemática de literatura. Con base en las palabras claves se haría la revisión sistemática. Pero acá, ojo con esto, ustedes no deben entregar nada en esta parte, solo enunciar que ese sería el paso que debería seguir, porque no tenemos tiempo para enseñarles a hacer una revisión sistemática de literatura. Eso va a ser una competencia que van desarrollando poco a poco, pero estructuralmente sería el paso que sigue, ¿sí? Más o menos. Cuarto, establecer los objetivos del estudio. Con base en lo desarrollado hasta el momento, construir 2 objetivos específicos para la investigación. En general es determinar la prevalencia y establecer la prevalencia. Los específicos sería, por ejemplo, 1, caracterizar la población. La otra podría ser discriminar el parásito más prevalente, ¿sí? Es un ejemplo. Ustedes ahí, en la medida que se vayan adentrando en la búsqueda, van especificando. Quinto, construir el marco teórico de la investigación. Documento de máximo 2 páginas en las que se identifiquen y describan las variables que debería tener el estudio y lo que usted considera se desconoce acerca del tema. Por favor, tenga en cuenta hacer las citaciones bibliográficas. Entonces, máximo 2 páginas. En máximo 2 páginas ustedes podrían hablar, 1, de la magnitud del problema. Es decir, se estima que 1/3 parte de la población mundial está infectada con parásitos intestinales. Lo que se conoce de el parasitismo intestinal en mujeres embarazadas es que la prevalencia a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, es tal, lo que encuentran. El problema del parasitismo intestinal es que genera problemas tanto en la materna como en el niño. En los niños puede generar, los niños que provienen de mujeres embarazadas con parásitos tienen mayor predisposición a tener bajo peso. El bajo peso pasa En Bogotá, las condiciones adecuadas para el desarrollo el parasitismo intestinal normalmente está asociado a condiciones de pobreza, higiénicas inadecuadas, En Bogotá, por consiguiente, los parásitos más prevalentes deberían ser estos y estos, ¿sí? Eso debería ser el marco teórico todo argumentado. Definición de las variables del estudio. Con base en los objetivos del estudio y el marco teórico, realizar un listado de máximo 10 variables del estudio. Entonces, se debería estudiar variables de caracterización general, la edad de la mujer, el nivel educativo, la parte del embarazo, cuál es la semana de la gestación, cuántos hijos tiene, la parte de hábitos, nutrición, de hábitos higiénicos. Por ahora les sabe un poco a chino, pero en la medida que se vayan adentrando ya lo van a bien. Establecer el diseño del estudio. Escribir que es un estudio observacional descriptivo transversal. Establecer la población a estudio. Escribir que su población a estudio son mujeres embarazadas residentes en Bogotá, pertenecientes a los estratos 1 y 2. Establecer la muestra y la población objeto de estudio. No debe entregar nada en esta parte, solo enunciar que este sería el paso. Establecer el instrumento a través del cual se evaluará el fenómeno. Deben, como producto final, tienen una página del resumen general. Hacen una pregunta, enuncian los pasos que siguen, que no tienen que desarrollar, hacen una pregunta de investigación, identifican unas palabras claves, hacen unos objetivos, hacen un marco teórico, hacen unas variables y luego dicen cuál sería el cuestionario de máximo 10 preguntas que ustedes podrían realizar para definirla, para establecer su investigación. De aquí en adelante vamos a empezar a ver paso a paso algunos de sus apartes, pero yo sé que ustedes en su colegio, muchos de ustedes desarrollaron proyectos y tiene que ver mucho con esto. Empiecen a avanzar y estoy atenta a las dudas que tengan a través del correo o en las clases. Muchas gracias.